Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ani Ramírez y soy la hermana de Andrea. Y hoy les quiero compartir una historia que la podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Saben que todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad. Y esta historia sucedió de verdad. No es un cuento, es una historia real que pasó hace mucho, mucho tiempo. Esta historia es sobre un personaje bíblico llamado Felipe. Si ustedes tienen Biblia en su casa, pueden buscar esta historia en Hechos 8, 26 al 39. Felipe era un hombre que creía en Dios y un día un ángel del Señor le dijo: Felipe, levántate y anda hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Imaginen qué sorpresa para Felipe escuchar eso de un ángel. Pensemos un rato, ¿qué habrá pensado Felipe? ¿Qué me dice este ángel? ¿Que vaya al desierto? Ni siquiera sé para qué, ni por qué. Pero Felipe no cuestionó nada de lo que le dijo el ángel, porque sabía que era mandado por Dios. Dios le estaba pidiendo que haga esto. Y la Biblia dice que se levantó y fue. ¡Qué obediente fue Felipe! Sigue contando la Biblia que mientras Felipe iba en el camino, se encontró a lo lejos con un carruaje. En el carruaje había un hombre y era un etíope, o sea, del país de Etiopía. El etíope era un importante empleado de la reina de Etiopía. Y este hombre iba leyendo una porción de la palabra de Dios, una porción que se encuentra en Isaías. De pronto, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y así lo hizo. Felipe se acercó al carro y escuchó que el etíope estaba leyendo Isaías. Pero le preguntó: ¿vos entendés lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a poder entender si no hay nadie que me explique?, le respondió el etíope, y le rogó a Felipe que se subiera al carro a explicarle lo que estaba leyendo. Y así lo hizo. Felipe subió al carro y le comenzó a explicar la porción que estaba leyendo. ¿Quieren saber qué estaba leyendo el empleado de la reina en el carruaje? El pasaje que estaba leyendo era sobre alguien que había sido llevado a morir en la cruz para salvarnos y que quedó silencioso como un cordero sin quejarse de nada. El etíope no entendía sobre quién se refería. ¿Ustedes saben de quién está hablando este pasaje? ¿Quién fue la persona que murió en la cruz por salvarnos? Así es, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ustedes saben que dice la Biblia que todas las personas que vivimos en la tierra nacimos siendo pecadores? El pecado es todo aquello que ofende a Dios, es todo lo que hacemos que no le agrada a Dios. Y la Biblia dice que todos somos pecadores, desde el más pequeño de los bebés hasta el más anciano de los adultos. Y que ese pecado nos separa de Dios. Dios es santo, no hay pecado en Él, no hay maldad en Él. El pecado es como una pared que nos separa de la presencia de Dios, la presencia santa y perfecta de Dios. Pero ¿saben qué más dice la Biblia? Que Dios, sabiendo nuestra condición de pecadores y que por ser pecadores merecemos la muerte y la eterna separación de Dios, Él, aún sabiendo esto, nos amó tanto, tanto, que nos envió una solución. Dios mandó a su único hijo a morir en una cruz por tus pecados y por los míos. Jesús murió en tu lugar. Jesús murió en mi lugar. Era lo que nosotros merecíamos.
Y dice la palabra de Dios que por medio de la sangre derramada de Jesús en la cruz, podemos ser salvos y limpios de todos nuestros pecados. Si crees de todo corazón que Jesús murió por vos en esa cruz y le pedís a Dios que te limpie de todos tus pecados, dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonarte. ¡Qué hermoso regalo! Dios nos regala la salvación. Y te quiero decir que yo un día oré a Dios y le pedí a Jesús que entre en mi corazón y que me limpiara con su sangre mis pecados. Ahora soy hija de Dios, soy salva. Y cuando me muera voy a ir al cielo con Dios. Ahora yo te quiero preguntar a vos, ¿alguna vez le pediste a Dios que limpie tu corazón? ¿Sos hijo o hija de Dios? Cuando te mueras, ¿vas a ir al cielo? Es mi deseo que sepas las respuestas a estas preguntas. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es una promesa. Y si no estás seguro o segura de que Jesús es tu Salvador, pedile a alguien que te explique, porque es la decisión más importante que podés tomar en tu vida. ¿Y saben qué? El etíope entendió esto. Y cuenta la palabra de Dios que el etíope creyó en Jesús como su Salvador. Y cuenta la Biblia que después de que creyó en Jesús, dio testimonio de su fe mediante el bautismo. ¡Qué hermosa historia! ¡Qué hermoso final! Y para finalizar, quiero que pensemos dos cosas muy importantes acerca de lo que aprendimos hoy. Pensemos, ¿qué hubiera pasado si Felipe no obedecía a Dios? ¿Qué hubiera pasado si Felipe desobedecía y no iba al desierto? El hombre del carro nunca hubiera conocido a Dios, o al menos no ahí, en ese momento, porque nadie le hubiera explicado. Gracias a Dios y a la obediencia de Felipe, el etíope conoció a Dios. Y ese es el primer punto importante de la historia. Nosotros somos llamados a obedecer a Dios y también somos llamados a compartir las buenas noticias de salvación a las demás personas. Hay mucha gente que no conoce a Dios y nosotros que sí lo conocemos y que tenemos la verdad en su palabra, debemos compartir la verdad con ellos. Aunque sean niños, Dios puede usarte para que las demás personas conozcan a Dios. Es nuestra responsabilidad obedecer y compartir su palabra, así como lo hizo Felipe. Y otra cosa muy importante que nos enseña esta historia es que cuando no entendemos algo de la palabra de Dios, así como el etíope no entendía, tenemos que pedir a alguien más que sepa más sobre la Biblia que nos explique. Y así vamos a poder aprender de la palabra de Dios, aprender cada día un poquito más. Dios quiere hablarte a través de la palabra de Dios. Y si no entendemos algo, no tengamos vergüenza de preguntar. Gracias a Dios, tenemos personas que se preocupan por nosotros y que se preocupan de que entendamos la palabra de Dios. Preguntémosle a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia, tal vez a la maestra de la escuelita dominical, al pastor de la iglesia. Hay mucha gente que te puede explicar. No tengas miedo de preguntar cosas que no entendés. ¡Qué hermosa historia que escuchamos hoy! Aprendimos un montón. Espero que les haya gustado y es mi oración de que puedan aplicar todo lo que aprendimos hoy en sus vidas. Muchas gracias por tu atención y nos vemos la próxima.